Entrevistas. Preguntas. Gente que genera opinión. Vamos a analizar la realidad nacional con nuestro invitado esta noche aquí en Uno. En UNETV. Bueno, qué jodido. Ay, hombre, Y hasta un Paul iba detrás. Hasta dice. Paul iba detrás. Si supiera las cosas que platican con José Manuel Zelaya Rosales a ritmo de un café. Espero que le guste el café, presidente. Es muy bueno. Está Se deja querer. Está bien. sabroso el café. Está bien. Me alegro porque es primera vez que me dan. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿En cuántos años tiene el medio? 3. 13, primera vez. Primera vez está progresando. Está progresando. Pero... Une. Bien, seguimos platicando con el presidente Zelaya. Vamos a hablar de política, presidente, pero primero quiero que... mi obligación como periodista es consultarle a ustedes lo que yo leo, ¿verdad? Porque yo trato de estar informado. Salió un documento que publicó la página Pro Honduras Network en relación a una denuncia que aparentemente cae en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se mencionan a varios políticos, entre ellos Carlos Roberto Flores, se menciona a Moisés, creo que es Moisés Starkman, Sí. Y a usted también por un dinero en el Mitch. Lo que no me cuadra es que a usted lo mencionan como secretario de Estado de Finanzas en ese documento en inglés. No me cuadra. Yo dime, pero si Mel en este tiempo no era... Secretario de Finanzas. No era secretario de Finanzas, sino que era, creo que estaba en el FIS. Bueno, pero no... Bueno, si ¿O era diputado en ese tiempo? No, estaba en el FIS. Si quieres, Estaba si quieres, ¿Cómo no? Pero te doy ahí, alguna... Pero ahí hay una connotación y han empezado en redes sociales a decir, ves que Mel no era tan pulcro como nosotros lo decíamos, y allá salió ya embarrado en la Corte de Nueva York. Explíqueme pues. Bueno, yo te voy a explicar lo que sé. Ajá. Porque no tengo toda la información como para poder pronunciarme. Pero yo lo que he deducido de las informaciones que están circulando y de algunas 2, 3 llamadas que hice para ver de qué se trata el caso, es lo siguiente. Primero, yo no estoy demandado. Nunca he sido requerido por ese caso, ni por ningún otro en Estados Unidos. Yo no tengo ningún requerimiento sobre ese caso. Eso sucedió, según la información que ha trascendido, sucedió Ibis hace 21 años. O sea, hace 21 años fue, digamos, el Mitch, para decir. Sí, 1998. 1998. Entonces, la información que tengo es así. El gobierno de Estados Unidos, a través del AID, asignó recursos para la reconstrucción de los daños causados por el huracán Mitch. Esos recursos asignados a través del AID iban a ser canalizados a través de la institución, que en ese momento era la mejor institución, para contratación, licitación, adjudicación, ejecución, desarrollo de los proyectos de infraestructura social. El AID se reservó el derecho a pago, pero todos los trámites se iban a hacer en el FIS, porque era la institución que se tenía miles y miles de proyectos en ejecución, y como usted ve, hasta, o sea, no sobra que lo diga, se manejaban honestamente los proyectos, se manejaban en una forma muy dedicada contra la corrupción. No vieron en ese sentido problemas específicos en ese caso, porque es una institución con mucha credibilidad. Yo salí del FIS, si más no me equivoco, en el... ¿Cuánto gana Flores? En el 98 gana Flores, ¿va? Sí. Que es el Mitch. El Mitch entra en octubre del 98. Ok. Yo salí a mediados del 99. 1999. Salgo por una crisis política y salgo directamente a la campaña. Yo me acuerdo que el expresidente Flores en ese momento convocó un consejo de ministros y dijo así,
como es él, dijo, quiero pedirle, con todo respeto, que el ministro que va a participar en política en el próximo periodo lo manifieste, porque quiero que no permanezca en el gobierno, en este sentido. Entonces yo fui el único que levanté la mano. Yo me acuerdo que otros ministros levantaron la mano y dijeron, no, presidente, nosotros estamos con usted. Y nos quedamos aquí en el gabinete. Yo levanté la mano y le dije, presidente, ya el gobierno está este año cumpliendo 2 años. Y ya vienen las elecciones internas del Partido Liberal de Honduras. Y yo voy a participar en ese proceso de elecciones internas. Si salgo adelante, voy a participar en las elecciones generales también. Yo ya tenía en ese momento casi 6 años de estar de ministro de una institución del Estado. Ya había sido 2 veces diputado al Congreso Nacional y tenía una trayectoria muy grande en el Partido Liberal. Entonces, a partir de ese momento, yo salí de la institución. Y salí precisamente por esas condiciones que le digo, porque se aproximaba una campaña política. Una vez que salí de la institución, me sustituyó, creo que fue Valesca Pastor. Esa fue la primera que me sustituyó a mí. Valesca Pastor no estuvo mucho y lo sustituyó Moisés Starman. Entonces aquí es donde viene el caso de esa empresa. Esa empresa, como eran fondos de la IDE, fondos internacionales, esa empresa ganó una licitación por muchos millones de dólares en el FIS. Ganó la licitación. Y empezó la ejecución de las obras. Pero esa empresa entró en un conflicto, esa es la información que yo tengo. Yo ya no estaba específicamente en ese momento. Entró en un conflicto porque subcontrató lo que ganó a otra empresa hondureña. La subcontrató. Entonces, entiendo yo en ese momento no estaba, estuve al principio, yo estuve dentro del proceso del huracán Mitch, cuando empezaron acuerdos y negociaciones de donaciones internacionales, correcto. O sea que usted no manejó ninguna de esas ya en No. el futuro porque se fue del FIS. Bueno, ya estamos hablando del momento en que ya después que se licita, se adjudica, empieza la obra y empiezan los pagos. Entonces, entiendo yo por la información que me han dado, porque como le digo, ya no estaba en ese momento donde ya se están haciendo pagos, que los paga directamente la Embajada de Estados Unidos a través de la ID. Ya en ese momento que les están haciendo esos pagos, se descubre pues que hay otra empresa que es la que está cobrando, que es una empresa hondureña, porque ellos son una empresa de Alabama, ganan la licitación, pero subcontratan en Honduras. Entonces ahí empezaron conflictos. Claro. ¿Qué pasó? Esta empresa hondureña demanda a la empresa que le dio los contratos, que está en Estados Unidos. Esta empresa norteamericana que ganó los contratos demanda, en este caso, Al Estado. al Estado de Honduras a través del FIS, porque el Estado hondureño, en este caso el FIS, ahí no tengo toda la información porque no tengo los documentos, se embargaron las cuentas del FIS con respecto a esta empresa norteamericana a partir de que esta empresa hondureña la demanda aquí mismo en Honduras. Entonces el gobierno de Honduras a través del Poder Judicial para los desembolsos para esta empresa norteamericana. Vuelvo a explicarlo porque parece un poco enredado. Esta empresa norteamericana gana las licitaciones, subcontrata, y esa empresa que subcontrató la demandó aquí en Honduras. Y al demandarla en Honduras, entonces el Poder Judicial embarga las cuentas. Del FIS. Embarga las cuentas. Acuérdense que el dinero lo está manejando el AID. Correcto. Embarga las cuentas, paran los desembolsos y paran los pagos, porque la empresa hondureña demandó a la empresa norteamericana, pagan. Entonces la empresa norteamericana deja de recibir fondos porque está embargada. Están embargados por una empresa hondureña que era la que subcontrataron. Y ese embargo de cuentas, hasta ahí tengo información, los asuntos tras bambalinas no los conozco, pero cuando se para
entonces viene la empresa norteamericana y embarga al Estado de Honduras o demanda al Estado de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso, imagínense cuántos años. Que entonces en el documento dicen, ¿quién era el presidente de Honduras en aquel momento? Carlos Flores. ¿Quién era el siguiente presidente después de Carlos Flores? Maduro. Maduro. ¿Y quién era el presidente después de Maduro? Mel. Entonces, parece que en el tiempo que yo ya regresé, ya no de director ministro del FIS, sino que regresé de presidente de la República, parece, según la información que me dieron a mí, ya el juicio en los Estados Unidos estaba a nivel que se llama de arbitraje. Arbitraje. Entonces, ahí estuvo, en el FIS estuvo Papi a la Orden, estuvo aquel Yusan, estuvo Marlon Lara, ¿me entiende? Y por último, estuvo en mi propio gobierno. Entonces, ya en el gobierno, cuando yo vuelvo de presidente, todavía están en un periodo de arbitraje, de pleitos entre ellos, entre el Estado de Honduras, Estados Unidos, el Estado de Honduras, la compañía hondureña subcontratada, más la compañía norteamericana. Entonces, yo le cuento lo que yo conozco. Esto sale ahora publicado, ¿siente usted, presidente, para...? No, es que hubo una sentencia. Ya hay una sentencia, ¿no? O sea, eso es lo que publicó Pro Honduras Network. Hay una sentencia. Hubo una sentencia que no le favoreció a la empresa norteamericana. No le favorece la sentencia. Entonces ellos dijeron que iban a apelar a otras instancias. O sea, en Estados Unidos resolvieron que no le iban a dar... pues, pierde esta entidad, ¿no? Pierde la empresa privada prácticamente. Yo no sé... Pero ¿por qué salpicar los nombres de... No, es salpicar, no, eso no se llama salpicar. Están mencionándolos porque son parte de los funcionarios del gobierno que tienen... Es la mala interpretación que le dan acá entonces, mire, ¿eh? Bueno, eso no importa, si aquí pueden decir lo que quieran. ¿Qué nos han dicho? Bueno, imagínese a tu servidor, que me atacan desde que fui presidente. Aquí nunca ha habido un presidente tan atacado por los medios de prensa hondureños como su servidor, cuando era presidente. No digamos cuando prepararon mi derrocamiento, cuando me derrocaron y 10 años de estarme atacando. Y ahora me atacan por redes, por call center, por diferentes... a mí los ataques no me hacen. O sea, estoy blindado contra los... Ahora me atacan dentro de Libre también. Me atacan dentro de Libre. Entonces... Tiene 2 veces diciéndome que lo atacan dentro de Libre, sí, presidente, en esta entrevista. Sí, bueno, pero ¿Ya eso... me va a contar quién? ¿Puedo saberlo? Abran las redes. ¿Ah? Abran las redes. Yo no tengo un periodismo investigativo como UNE. Yo le puedo decir quién. O sea, bueno, se me ocurre a mí. Pero bueno, hablamos después. Usted me tiene que investigar quién lo financia. Ya sé también. Pero quién lo financia. Ahí después le cuento. Eso es lo que hay que investigar. Y aquí el que financia los ataques es el poder. Es correcto. Es el poder el que financia los ataques. Es correcto. O sea, yo tampoco voy a desconocer que estamos en una lucha interna. Y en una lucha interna la gente aquí como tiene... Aquí las luchas internas son canibalescas. Canibalescas en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en Libre. Son canibalescas, no son luchas sobre principios, sobre valores, sino que se van directamente Está oyendo la dimensión, o sea, ha analizado la dimensión de las palabras que me acaba de decir, ¿va, presidente? Que hay canibalismo, me dijo, en el Partido Nacional, hay canibalismo en el Partido Liberal y hay canibalismo en Libre. Eso me acaba de decir. Claro que sí, y especialmente en Libre por una razón. Mire, cuando yo fui la máxima figura del Partido Liberal de Honduras, estoy hablándole de tiempos... De gloria del Partido Liberal. Pretéritos, pero era el otrora, el glorioso Partido Liberal, no de Honduras, ahora. que de 8 elecciones, los liberales, mira, de 8 elecciones, desde 1980 hasta el año 2005, en que tu servidor ganó la presidencia de la República, de 8 elecciones, ganamos 6. El Partido Liberal de Honduras, ¿me entiendes? Sí. Antes de que esta cúpula, porque no juzgo al partido, la cúpula perniciosa decidiera tomar las armas para votar al presidente que eligió. Y se destruyeron. ¿Quién ha gobernado a raíz de ese error de las cúpulas del Partido Liberal? Los nacionalistas, que fueron nuestros adversarios. Ellos son los que han gobernado a raíz de ese error. Los grupos de poder y a través de financiados por los grupos de poder, es correcto, financiados por los Estados Unidos y sostenidos con las armas de los militares. Esa es la dictadura que se ha montado. O sea, montaron una dictadura y para eso tuvieron que quitarme que proponía cambios en este país. Entonces,
estamos hablando de las luchas internas. Miren, las luchas internas en los partidos grandes son necesarias. Lo que pasa es que cuando llegan al nivel vergonzoso de insultos, de ataques, entonces son canibalescas, son hermanos luchando contra hermanos, se ¿Ha destruyen. llegado hasta eso la interna en Libre y ni siquiera Desde- estamos en el año electoral? ¿Ha llegado a insultos, a triquiñuelas, a zancadillas, presidente? Sí. No, y en forma vulgar. ¿En serio? Ataques muy degradantes, especialmente ataques que están dándose en este momento. Entonces usted se pregunta, por ejemplo, ¿cómo arreciaron? Estaba tranquilo un poco lo que dicen la parafernalia hondureña, estaba tranquila. De repente, yo le puedo dar la fecha, del momento en que se activan las páginas financiadas por el Partido Nacional, Yo lo sé, promoviendo división en Libre, Sí, lo detectamos. promoviendo ciertas situaciones dentro de Libre, y empiezan a atacar a Mel. Mel haciendo el absurdo, Mel haciendo el ridículo, Mel ya perdió todo, Mel es un hijo de su madre. O sea, y promoviendo simpatía. Bueno, yo estoy acostumbrado. En el Partido Liberal no piense que era diferente. Nada más que cuando su servidor, yo entraba a una reunión del Partido Liberal y yo siendo una expresión del Partido Liberal, es cierto que había lucha de competencia entre corrientes. A mí me tocó vencer 9 corrientes en el Partido Liberal para convertirme recuerdo. en el líder del Partido Liberal. En aquella interna. Pero cuando llegábamos, había un precepto. El partido es superior a cada uno de sus miembros. Aquí no. Aquí sabe lo que dicen. Yo porque los escucho. Óyeme vos, ¿qué putas dijo Melbo? Entonces dijo tal cosa, que coma su madre ese jodido, si aquí yo hago lo que quiero, si yo anduve en las calles. Esas eran las expresiones que son lamentables porque, lógicamente, este partido es el que tiene las posibilidades en este momento. Reales, de construir, de volver este Estado dictatorial y revertirlo a un Estado democrático. Este es el partido. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahorita? De los grupos fácticos que financian todo esto es dividir a Libre, es darle un golpe mortal a Libre y meter la hazaña, la intriga. ¿Hay caballos de Troya en Libre? Eso se lo dejo a su criterio como periodista. ¿Por qué me están atacando a mí? ¿Hay pseudolíderes en Libre? ¿Por qué me están atacando? Y además, ¿Hay lobos se disfrazados, activan- ovejas, lobos disfrazados de ovejas Mire, en Libre, se activan presidente? páginas que las conocemos. Sabemos quiénes están y quiénes las han financiado porque nos han atacado durante años, pero se activan inmediatamente. Bueno, ahí hay Entonces, 3 candidaturas. No, Hay 3 movimientos establecidos. no, pero pueden Carlos Eduardo, Wilfredo Méndez y doña Xiomara pueden Castro, haber más. su esposa. Pueden haber más. Bienvenidos. Lo que pasa es que la estrategia de lucha es desmantelar, destruir, dividir. Entonces lo que estamos No- viendo en este momento no es un ejemplo de democracia. No, es todo, ni siquiera de ejercicio electoral, porque hay quienes están en esta campaña política, hay quienes están evidentemente atrás, interesados en que Libre no avance, para que no se realicen las transformaciones, los cambios que se han propuesto desde hace más de una década. Claro, ¿qué pasa con el descenso de Libre? ¿Quién sube? ¿El Partido Liberal o el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional no creo. Pero el Partido Liberal sí. El Partido Nacional, con el desprestigio que tiene a nivel nacional, no lo hace subir ni Donald Trump, ni una catapulca, con el desprestigio, porque han demostrado que no tienen capacidad para gobernar. Necesitan a los militares y necesitan todo este estado de facto para poder imponer sus criterios. Entonces creo yo que son luchas que se debe de elevar su perfil, como para poner las cosas en su debida dimensión. Por ejemplo, un político, ¿qué plantea un político? Tesis, ideas, propuestas. Miren, compañeros, las propuestas, con todo respeto de los políticos, nadie les cree. Nadie les cree las propuestas. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido confianza del pueblo en las propuestas. Entonces,
yo pienso que falta un cuarto elemento. Le dije tesis, ¿no? Tesis. Hace análisis, diagnóstico, hace propuestas y también hace algo que es importante, el análisis de quién propone. Si viene Luz Baja, y con el respeto de Luz Baja, y le hace una propuesta a ¿usted le va a creer a Luz Baja? Nunca. Bueno, y si le hace la propuesta para decirle, una persona que no tiene ninguna credibilidad o que tiene antecedentes difíciles de sostener, entonces tampoco usted le va a creer. Vaya, supone que venga Juan Orlando y le diga, mire, estoy arrepentido, me arrepiento, soy cristiano, pido su perdón y les hago la siguiente propuesta, que el siguiente gobierno yo voy a hacer esto, ¿alguien le va a creer? Por eso le digo, las propuestas de los políticos tienen poco peso. Es su vida la que es su propuesta, es su trayectoria la que es su propuesta, es su dignidad, su coherencia el que es la propuesta. Eso sí significa, la credibilidad de una persona sí tiene un valor específico en una lucha política. Su dignidad, sus formas auténticas de comportarse en la vida privada, en la vida empresarial, en la vida pública, en la vida política, en la vida administrativa. Esas son las cartas de referencia de alguien. No es que puede venir, como le digo, usted saca uno de la tolva y le va a hacer una propuesta. No, la política se trata de esos 4 elementos. Si usted revisa los antecedentes de quien propone, analiza sus formas de pensar, su tesis política y su propuesta, entonces puede hacer una evaluación. Pero aquí no hacen ninguna de las 4. Se dedican al ataque ponzoñoso, a la hazaña, a la envidia, a la calumnia, a la difamación y a la injuria. Esas son las campañas políticas en Honduras. Con todo respeto lo digo porque yo mismo he sido víctima de ese tipo de conspiraciones. Entonces, esas conspiraciones que son en contra del Libre, para que el Libre suba, tienen un objetivo: destruir a Mel, destruir a su familia, que es parte de una matriz mediática que está en este momento funcionando, simplemente porque son familia. No importa que tengan trayectoria, no importa que haya dado la mitad de su vida en una lucha política. Y destruir, por tanto, la posibilidad de que este partido asuma en el próximo periodo. ¿Quiénes quieren que asuma? Bueno, los mismos. Esos son, con eso, esos tienen los ataques que les hace la sociedad en forma espontánea. Pero los ataques dirigidos van contra, en este momento, contra Libre y especialmente contra... Ante la descripción de esta realidad política que está atravesando ahorita el país y también esta autocrítica o este señalamiento que ha hecho usted de lo que está ocurriendo al interno de Libre, presidente Zelaya, ¿no merma esto las posibilidades de que realmente... Sabemos que Libre es el partido político de oposición más grande que hay en este momento y que con las mayores posibilidades de ganar un tercer periodo electoral consecutivo. Y asumir el poder. Y asumir el poder es la meta, es el reto. Correcto. Pero le pregunto, ante esto que está ocurriendo incluso dentro de Libre, porque esto no lo habíamos visto en los 2 procesos anteriores, no se había observado de esta manera. Menor dimensión. Claro, no se había observado de esta manera. En menor dimensión. Ante esto que está pasando, ¿realmente Libre es esa opción? Bueno, puede no ganar una elección, mire, ve, no ganar una elección, sentarse en la silla presidencial, ser gobierno sólido, consolidado, ante lo que usted me está describiendo. Mire, esa es una buena forma de ver las cosas. Mire, el Libre está compuesto por seres humanos. Yo soy un ser humano. Como todo ser humano, estamos sujetos a errar, a equivocarnos. ¿Me entiende? Entonces, el hecho es que, le voy a poner un ejemplo. Viene una persona que nombró el Registro Nacional de las Personas para hacer el nuevo censo en un pueblo. Una persona. Esa persona, por X y X, es contrario a otra de las corrientes que está en Libre. Cualquiera que sea. Voy a poner el ejemplo de Fabricio Sandoval, abogado, uno de los mejores diputados que tenemos de Valle. Fabricio Sandoval está seriamente atacado en Valle por sus opositores, no por el pueblo. Porque dice que él recomendó para la gente del registro.
con todo derecho y con toda capacidad, con su apodo más conocido, Pepsi, el diputado Pepsi. Él es uno de los diputados mejores que tenemos en el Congreso Nacional, es valiente, tiene un gran futuro y en Valle se perfiló como un líder, venció a todo mundo y salió de diputado. Sin embargo, está siendo atacado increíblemente. Él es dirigente de Somos Más. Somos Más, una corriente innovadora que hay en Libre, una corriente que representa mucho a la juventud en Libre. Somos Más. Es nueva corriente y es una corriente, no es de las tradicionales, pues. Las tradicionales son las raíces históricas fundamentales en Libre, que es lo que hay que fortalecer, más estas corrientes, como le digo, que surgen con nuevas expectativas. Entonces, por esa persona que nombró allá, entonces vaya a ver los chats. Hijos de su madre, de Mel es un hijo de la madre con todo y su familia, desgraciados, peor que los golpistas, Juan Orlando Hernández es nada. Oye, es una destrucción total de los valores de Libre, simplemente porque hay un grupo compitiendo con otro grupo Por un puesto. por un puesto. Se lo menciono porque se dan incidentes de esa naturaleza, incidentes en todo el país. Por una persona que no le nombraron a un diputado, empieza a hablar de los otros diputados, dentro de Libre, y destruye, pero salvajemente a los otros. Los trata delincuentes, usurpadores, golpistas, se nos dicen a nosotros. Entonces, claro, yo a eso es que me refiero. Claro que hay errores. ¿Quién no va a decir o sea, quién puede decir que es inmaculado, que es santo, que no tiene errores? Pero le voy a poner otro ejemplo que utilizan mucho para destruir a Libre. En las elecciones pasadas hubieron tres denuncias de fraude electoral. Okay. Una en San Pedro Sula, frente a los que ganaron las candidaturas a la alcaldía. Otra aquí en Tegucigalpa, quienes ganaron la candidatura a la alcaldía de Libre aquí en Tegucigalpa. Y aquí en Tegucigalpa también de los que salieron de diputados. Fueron 3 denuncias. De esas 3 denuncias, el partido que se presentaron denuncias formales fueron de las 2 alcaldías, de Tegucigalpa y San Pedro. El partido hizo una investigación y se nombró una comisión. O sea, yo le digo, ¿Juan Orlando ha hecho alguna investigación sobre fraude? Nunca. No, nosotros sí hicimos una investigación sobre esos casos específicos. Sí. Hicimos una investigación a profundidad. Se revisaron acta por acta. ¿Cuáles son los resultados de esa investigación? Que habían alteraciones en algunas actas, que no cambiaban la tendencia del que ganó. Entonces, claro, eso son elementos que denotan que hay problemas en ciertas urnas, porque las urnas están compuestas, para información de ustedes, por seres humanos, no son robots. Estas urnas, que están compuestas por seres humanos, representantes de las corrientes, ¿cómo puede evitar que uno no sea influenciado por el otro? ¿Cómo puede evitar que no haya una colusión entre ellos? ¿Cómo lo puede evitar usted? Pero es la excepción a la regla, no es la regla. No hubieron demandas de todos los otros municipios, no hubieron demandas de los otros departamentos. A Libre llegaron 2 denuncias formales, una de Tegucigalpa y otra de San Pedro Sula. Se tramitaron, se sacó un informe, urna por urna, y se determinó en ese informe, que lo hicieron los que formaron las comisiones, que son gente muy honorable, gente muy respetable para nosotros, que no incidía. Ojalá Juan Orlando hubiera agarrado las urnas, las actas que hizo, y que dijera que esas urnas y esas actas, después de una investigación transparente por personas particulares, no incidían en el resultado. Nosotros sí lo hicimos. Ahora, ¿qué es lo que dicen en esos chats? Que yo participo en mucho, pero son una vergüenza esos chats. ¿Qué es lo que dicen? Libre, un partido fraudulento, un partido que es peor que Juan Orlando, que para qué vamos a votar por ellos, si son iguales, si no tienen nada.
simplemente por 2 denuncias que se tramitaron y que se les dio seguimiento. Y ahora aclaremos una cosa que es importante, ya que vengo a este escuchado canal de televisión, UNETV, que es importante decirlo, Ibis. Y lo voy a decir porque aquí nadie lo dice y la gente tiene mucho desconocimiento de lo que es un proceso político. Aquí la gente se deja llegar por reacciones emotivas, reacciones emocionales, no hay análisis, no hay investigación, no hay ciencia. Esa es lo que se conoce como libre expresión en Honduras, de la cual yo mismo he renegado, porque el haberle clavado 10 años a David Romero, porque fue acusado de injuria, y que yo espero que ahora en mayo pueda obtener su libertad, es una injusticia del Estado hondureño. Pero estoy hablando de ese tipo de procedimientos, que se llama libertad de expresión, pero hay veces es libertinaje. Libertinaje. Que le llaman libertad de expresión, pero hay veces está lleno de calumnias, de injurias, de sentimientos de odio, de venganza, que no tienen nada que ver con la objetividad que debería de tener la libertad de pensamiento en este país. Mire, escúcheme bien. Los partidos políticos, sus cúpulas de partidos políticos, dejaron de tener fuerza y autoridad desde 1987, que se hizo la actual ley electoral. Dentro de los partidos políticos, si hay corrientes, las corrientes son las que mandan, no son los partidos políticos. Los partidos políticos, óigame usted que me está viendo allá, de que pasa atento de todo, pero cuando le hablan formalmente, deja de escuchar porque no le interesa, lo que le interesa es el insulto, la calumnia y la difamación. Los partidos políticos no organizan las elecciones internas en Honduras. Le voy a repetir a usted que no conoce ni la ley, usted que habla porque le ponen un micrófono para hablar, y no hablo de los periodistas, estoy hablando de la gente. Los partidos políticos no organizan las elecciones internas en sus instituciones, las organizan las corrientes políticas que participan. Inclusive se forma un consejo con las corrientes, ellos dirigen las elecciones, no es el partido. Deje usted de hablar del Libre, porque el Libre no dirigió las elecciones ni de San Pedro ni de Tegucigalpa en ningún lado. Son las corrientes y sus delegados los que dirigen las elecciones. Y ahora le voy a hacer otra aclaración a usted que vive hablando en esas redes y que no conoce específicamente de qué tema está tratando. ¿Quién cuenta los votos en la mesa electoral? Dígame usted televidente, ¿quién los cuenta? Dígame usted. ¿Hay algún delegado del partido en las mesas electorales que son, óigame, son 18,000 mesas electorales? Y en las internas pues se ponen menos porque son internas. ¿Hay algún delegado del Partido Libre en la mesa electoral? No hay un solo delegado del Partido Libre en la mesa electoral. ¿Cómo Libre le va a garantizar a usted en la mesa electoral la transparencia? ¿Cómo se lo va a garantizar? Bueno, yo le hablo al Congreso Nacional para que diga que los partidos vamos a dirigir las elecciones, entonces responsabilice al partido. Las elecciones internas de los partidos políticos las dirigen las corrientes y forman un consejo de las corrientes donde dirigen absolutamente todo. Los partidos solo son avales de las elecciones. Dejen de estar, lean la ley por lo menos, hombre, no sean tan ajenos a la realidad, dejen de mentir, dejen de manipular. Ahora, ¿quién cuenta los votos en la mesa electoral? Las corrientes. Ellos, cada delegado de las corrientes las cuenta, los votos. Entonces, ¿cómo pueden juzgar al partido por eso? Segundo, ¿quién cuenta los votos a nivel nacional? ¿A dónde vienen las cajas de las urnas, las bolsas electorales? Al Tribunal de Elecciones, hoy va a ser el Consejo. Y ahí es el Estado el que cuenta los votos. ¿Dónde está el partido en todo eso? ¿Sabe lo que hace el partido? El partido lo que hace es avalar ese proceso. El partido lo que hace es llamar las corrientes para que se organicen.
Entonces, ¿desde qué punto de vista el partido puede planificar un fraude? No, lo planifican las corrientes si ustedes lo hacen. Si ustedes allá en un pueblo remoto, metido en una montaña, se deciden ponerse de acuerdo porque tienen ese espíritu cultural aquí, de ponerse de acuerdo para hacerle trampa a su vecino, a su hermano y a su compañero, es un problema de ustedes, un problema personal. No me vengan a mí por una persona que no cumple los requisitos de ley a juzgar al partido. ¿Qué tenemos que ver nosotros en ese sistema de que se ponen de acuerdo allá en la mesa y que después se ponen de acuerdo en otras acciones? Son ustedes los que deben de revisarse a sí mismos. Y eso lo digo porque la ley electoral lo permite. ¿Sabe qué otra cosa dice la ley electoral? Para que usted se dé cuenta y no esté juzgando, porque con la misma vara que mide serás medido. Y si usted no está libre de pecado, tire la primera piedra, compañero. Ustedes que vienen hablando en esas redes, que las redes yo las defiendo porque también yo ahí me expreso. Si no hubieran redes, esta dictadura me tuviera aplastado. Yo ocupo y necesito las redes. Pero el nivel de calumnia y defamación que esas redes es una cosa extraordinaria. Y no quiero que la limiten, quiero que siga, pero quiero que el pueblo sepa a qué se está teniendo. Viene el segundo componente. Si usted organiza una corriente, ¿cómo cree que organicé yo una corriente en el Partido Liberal? Porque esa ley tiene más de 20 años. Yo organicé una corriente que se llamó Movimiento Esperanza Liberal MEL. Y con eso vencí todas las 9 corrientes del Partido Liberal. Y le gané a todas con esa corriente a nivel nacional. Y la ley dice que si yo organizo una corriente, hoy, en Libre, y Libre no me la inscribe, se va directo al tribunal o al consejo para que la inscriban. Las corrientes no ocupan los partidos políticos. Las corrientes son partidos pequeños dentro de los partidos políticos. ¿Qué es lo que me quejo yo? Que esos partidos pequeños, que son las corrientes, se vuelven, no en todo caso, se vuelven destructoras de las posibilidades que tiene Libre de avanzar. Se vuelven obstáculo para buscar procesos de discusión, de unidad, porque se dedican ¿a qué? A conspiraciones, a acciones. Estoy hablando en los pueblos, estoy hablando en los chats que veo, estoy hablando en las diferentes instancias. Hagamos una lucha cívica, electoral. Analicemos las personas por su trayectoria, por su conducta, por sus formas históricas de proceder, sus tesis políticas, discutámoslas, discutamos sus planteamientos, discutamos su propuesta y discutamos específicamente el marco coyuntural de una dictadura que nos está oprimiendo para unir a la fuerza más grande de la oposición que tiene Honduras surgido de las calles y presentar una batalla por la transformación de Honduras. A eso es que me estoy refiriendo yo. Presidente, tengo que hacer una pausa. Ya está César aquí, está Mauricio también, ya van a entrar. Pero le dejo una pregunta en el ambiente. Sí. Con lo que tiene actualmente Libre, oía yo a un publicista en una comparecencia que tuvo doña Xiomara Castro de Celaya en un medio de comunicación, enviar un mensaje y decir que el voto duro de Libre andaba entre 900,000 y 1 millón de personas. Ese era el caudal político y que Libre era un claro contendor a ganar nuevamente las elecciones. Con lo que tiene Libre actualmente, con lo que es Libre actualmente, y se la dejo para que me la conteste después de la publicidad, ¿le ajusta solo o necesita ir a una alianza política? Bueno, para que no me malinterprete, solo después de la pausa, bienvenidas las corrientes. Si hay 15, 20, 30 corrientes, bienvenidas. Estoy poniendo parámetros como coordinador de una fuerza liberadora, de una fuerza emancipadora que es Libre. Estoy poniendo parámetros para que no destruyan a Libre en estas elecciones y podamos hacer lo que es la pregunta que me está haciendo Ivy. Libre puede ganar las elecciones solo, pero no puede vencer la dictadura solo. Permítame. Punto. Pausa comercial, ya vienen nuestros compañeros, esto es de 3 a 5, no nos cambie, volvemos en unos instantes.
Ya regresamos. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. En Banco Atlántida te damos la bienvenida al centro de negocios más completo del país. Encuentra asesoría especializada en préstamos de vivienda con la más innovadora tecnología, respuestas inmediatas en préstamo automotriz y asesores con las mejores soluciones financieras para el préstamo que necesites. Valoramos tu tiempo y te atendemos en horario extendido. Visítanos en Paseo Juan Pablo. Hoy es el día para cumplir tus metas. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Ahorrando, ahorrando, muchos premios estarás ganando. Cochinito regalo. Hoy, 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 hoy. Muchos premios me darás. Hoy, hoy, hoy. Con solo ahorrar en mi cuenta de aportaciones puedo ganar electrodomésticos, moto, carro y $500,000 en efectivo en mi cooperativa Elga. Mis ahorros ganan porque ganan. Cochinito regalón. Muchos premios me darás. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Restricciones aplican. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Ban Rural me pagó. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Ban Rural me pagó. Usa tu tarjeta, recibe la llamada y gana con Banrural. Banrural paga tus cuentas. Realiza todas tus compras con tus tarjetas de crédito Banrural en cualquier establecimiento y podrías recibir la llamada ganadora que Banrural pagó tu cuenta. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Banrural me pagó. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, de noticias hay que ver. Únete, ves el canal, únete, ves el canal, un espacio abierto.
Continuamos. Señor, acabamos de ver esta entrevista, pero usted era el tercer presidente que yo cubría. Yo empecé con el Gallo Colorado. Un rey. Bueno, Perdón, de verdad. Para aclararle, si ¿verdad? vos pones a Carlos Roberto al par de Carlos Eduardo, no es Carlos Roberto. Es una personalidad. Una personalidad. Bien, bienvenido, don César Omar Silva. Encantado de saludarnos. Saludos, don Ives. Aquí estoy en Buenas compañía tardes, Zelaya, del un placer comandante saludarle. Zelaya, Qué bueno. hablando de política, César. Estaba escuchando otra bambalina, precisamente eso, y muy importante No, es que dejar él claro me estaba los hablando del doctor Carlos Roberto Reina. Sí. Yo le digo que es una personalidad del país, histórica. Histórica. Sí, histórica, es alguien a que yo respeto mucho y le tengo mucho aprecio. Sí. Que esta lucha interna aquí es otra cosa. Es otra cosa. Yo lo Entonces, sé. ya tiene otras connotaciones. Acuérdate que yo no estoy participando para cargos de elección al Estado hondureño. Al Estado. Es que yo considero Ibis y César, que está incorporado. A ver, César yo le tengo mucho respeto porque en las últimas intervenciones ha arrasado con los políticos. Solo le faltó el cardenal y el papa. Hasta los de UNE. No, si el único que se salvó. Todos por parejo. Solo se salvó Mauricio Ramos. No, y yo también, a mí, ¿no? No, y a mi amigo Mauricio Ramos del Toño. No lo tocó. No lo tocó. De ahí. No, sí, me dijeron. Entonces, fíjate, es que la crítica es valiosa. No, claro. Y la Y la autocrítica es más valiosa y todavía. la autocrítica es sana. Claro. Cuando no se hace Con escarnio. Sí, no, cuando no se hace en un sentido de apoyar al enemigo para que te destruya, ¿va? Claro, siempre son el que ataca, Ibis, se pone en evidencia él. No pone en evidencia al que ataca, se pone en evidencia a él. Porque el ataque, cuando va cargado de infundia, de falacia, de mentira, con idea de difamación, entonces crea ese estado. Un periodista no, porque un periodista es crítico. El periodista que no es crítico, compañero, no tiene audiencia. No, y que se vaya a dormir mejor. Y no tiene sentido de ser. Por eso te digo, fíjate que yo vine aquí de buena intención a visitar a Ibis, que era el que estaba, y lo primero que me salió me dice, ¿es cierto que se lo llevan para Nueva York? No. Entonces, Está en el nombre de los extraditados. el nombre- No, y hablando un poco de eso, quiero aclarar que cuando nosotros mencionamos redes y páginas, no hablábamos de Pro Honduras Network. El trabajo de Pro Honduras Network es muy objetivo, muy balanceado. Investigativo. Investigativo. Sobre todo. Y es un excelente trabajo. Cuando hablamos de ataques de redes y de páginas, nos referíamos al ámbito interno que se han utilizado este tipo de informaciones para hacer eso. Correcto. ¿No? Mal interpretándolas. Estrictamente político. Es correcto. Yo Ya- leí el artículo que Sí. publicó Honduras Network, Pro Honduras Network, y es objetivo el artículo. Correcto. Claro que Esto hay que aclararlo. Tiene que mencionarme porque Este yo es el soy momento. funcionario en el momento en que están sucediendo esos acontecimientos que hoy Es correcto. son sujetos a una demanda, pero no, yo no estoy demandado. Yo no tengo ni siquiera una citación ni un requerimiento, y son actos que sucedieron Traiga hace café, muchacho. 21 años. Y yo ya no estaba ni en el FIS, ni de director del FIS, cuando
están haciendo el reclamo que les embargaron las cuentas y dejaron de pagarles a ellos, a esta compañía norteamericana, porque otra empresa hondureña puso una demanda aquí y el juzgado ordenó el embargo de las cuentas. Esa es la información que yo tengo, pero Honduras Network hace un buen trabajo y creo que... Saludos a Cristian y a Gabriela allá en Estados Unidos. Que es injusto que digan que Honduras Network está atacando o manipulando. Ellos publicaron una nota y la labor nuestra es esclarecer los hechos, pero como son 21 años atrás... Pero es necesario aclarar que en ningún momento dijimos que por Honduras Network estaba atacando a Mel Zelaya. Lo que pasa es que a Mel por todo lo agarran. Cuando quieren hacer daño, pues toman cualquier... Que estaba recibiendo financiamiento. Culpa de Mel. No. Sí, todo es culpa de Nada Mel. que ver. Culpa de Mel. Hablamos de las páginas aquí en el interior. Gracias por el aire, compañero. Dejábamos entonces, si me permitís, César. No, cuando sigamos el hilo, para no perderlo. En el hilo de la entrevista. A César no, la palabra que termina con nosotros. Tranquilo. No, viene relajado, viene Viene relajado. Yo sé cuando viene. Mire, ve. Con tal que no le menciones a Roberto Quesada, Ay, a mi sí, amigo a de ver. Nueva York, que ahí se arruine este. Bueno. Empieza un combate increíble. No, César tiene todo mi respeto. Mire, César es un periodista con una gran imagen. Yo no voy a compararlo, pero César tiene una gran imagen a nivel nacional y mi respeto para César. Bien. Ahora, cuando tenga algo que decir, hábleme, pues, y me diga, mire, presidente, están diciendo que usted es un hijo de la madre, entonces que me dé chance, pues ya está. Ya está. Hablábamos antes de irnos a la pausa. Con todo esto que hemos platicado, hemos hablado, hemos seguido hablando en un hilo conductivo de la entrevista, llegamos al punto de si al Libre le ajusta o no con todo lo que tiene. Le dije yo a un publicista que se encarga de hacer encuestas, aunque yo no les creo ni el bendito a los dueños de las empresas encuestadoras, que Libre tenía entre 900, y te lo comenté, ¿verdad, César, la vez pasada? Entre 900 y 1 millón en voto duro. Pero bueno. No, voto duro es creo, menos. Es menos. Creo que andan entre 700 en simpatizantes, y 600,000. O sea, nosotros manejamos las estadísticas hemos ido a 4 elecciones. A 4 elecciones, el partido más democrático de la historia de este país, tanto en elecciones internas como en elecciones generales. De acuerdo a su creación, lleva más proceso. 4 elecciones apenas en 2 periodos. Pues. Fuimos a elecciones internas en el 2013. Acuérdese. En esas elecciones internas del 2013, Xiomara, que fue la candidata de consenso, sacó 630,000 votantes. ¿Le quitaron cuántos en el tribunal? No. ¿No le quitaron? No. Ahí nosotros fuimos. Es que en las elecciones internas, tanto César como Ibis, que ese es el peligro que vienen estas otras elecciones internas, son los partidos los que las dirigen. Yo ya le dije que en las elecciones internas, las corrientes dirigen a lo interno de los partidos las elecciones. Pero en las elecciones internas, cada partido está solo en una cabina y en una urna, en una aula de una escuela o en una escuela. Aquí está el Partido Nacional solo. Acá está el Partido Liberal con sus corrientes solo. Y aquí está el Partido Libre con sus corrientes solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas corrientes? Yo lo denuncio y lo digo francamente, porque no puedo decirlo de otra forma. Un partido que está acostumbrado a manipular, que son lo que en otras veces ha sucedido aquí, no siempre, pero ha sucedido, le dice a sus corrientes, miren, saquen el que ganó en la urna, pero agréguenle un 30% a toda la votación. O sea, antes de cerrar el acta, usted le pone 30% a todas las corrientes. Imagínense qué pasó, no quiero juzgarlo, pero miremos objetivamente los números. ¿Qué pasó con el Partido Liberal en las elecciones pasadas? ¿Lo inflaron al final? Bueno, se fueron a la lucha entre ¿Gabriela Núñez? Entre Luis Zelaya y Gabriela Núñez, que eran los principales contendientes. Sí. Llegaron casi a 700 y pico de mil de votos. Damos casi 800,000 votos. Pero cuando ya va Luis solo... ¿A la general? A las generales ya solo llega a 450. Entonces usted está claro que el Partido Liberal, hay una sospecha de que infló los resultados electorales en sus elecciones internas. Claro, las corrientes se pusieron de acuerdo para favorecer a su partido. Esa es una posibilidad. Le voy a mencionar otro caso.
Elecciones generales, 2009. Sí, ¿Qué dijo el principal protagonista de esas elecciones, que se llama Elvin Santos Ordóñez? ¿Qué dijo? Ahí están sus declaraciones, que yo las estoy ocupando para una denuncia que voy a presentar en la Fiscalía General del Estado, igual que hoy presenté una denuncia por los asesinatos por fraude. ¿Qué dijo Elvin Santos? Dijo, oígame, candidato del Partido Liberal de Honduras, del otrora glorioso, fuerte, partido de las milicias eternamente jóvenes, que me hizo presidente a mi Partido Liberal de Honduras, destruido a través de que su cúpula decide dar un golpe de Estado militar en Honduras. ¿Qué dijo Elvin? Dijo, yo tuve que reconocer, dijo, al candidato del Partido Nacional, por presiones de la Embajada de los Estados Unidos, sin contar los votos. Lo dijo, ahí están las declaraciones públicas. Óigame, la declaración de alguien que estuvo involucrado directamente en el proceso, candidato del Partido Liberal, que dice que no se contaron los votos en el 2009 y que tuvo que reconocerlo por presiones de la Embajada. Sí, hombre, le hicieron una encerrona ahí. Hicieron una encerrona ahí en el Marriott. No se me va a olvidar. Ahí. No ocupan ninguna declaración más ustedes, sí, para saber que hay suficiente evidencia para sacar plena prueba de que también fueron fraudulentas. De que los fraudes se fraguan y se practican en diferentes formas en este país. El Partido Libre en este momento va a elecciones. Yo le estoy contestando su pregunta. Va a elecciones internas. Ok. ¿Cuál es nuestro récord? Cuanto más sacamos, que fue en el 2013, llegamos a 630,000 sufragios, digamos. Fue cuando más sacamos votos, en una elección interna. En la siguiente interna bajamos a 400, digamos a 500,000 votos. 450,000 más votos anulados, como 500,000 votos. En la siguiente interna nosotros de 600 bajamos a 500, porque los ataques de esta oligarquía en contra del Libre son salvajes. No encuentro una sola expresión, pero ni así de pequeña, en un medio de comunicación a favor del Libre. Libre se puede matar, se pueden degollar en favor del pueblo, y no hay una sola declaración a favor del Libre. Es una orden total, pues destrucción total. Y a eso se prestan algunos dentro del Libre, a destruir, a matarlo al partido. Entonces, vuelvo al tema. ¿Cuánto debería de ser nuestra meta? Nosotros no vamos a ordenar que le inflen, aunque estemos solos, los votos al Libre. No. Entonces, cuando Xiomara fue ya sola como candidato del Libre a las generales, en las generales Civis y César, la gente va a las urnas, porque no saben por quién vota. Ahí van las filas, ahí van nacionalistas, liberales, independientes. Van todos mezclados. Van libres, van todos. No saben por quién votan. En las internas, la gente no asiste a esas elecciones, porque si están trabajando en el gobierno los despiden. No se quema. Porque si son miembros de una empresa privada que es golpista, los despiden. Entonces no esperen en una elección interna una votación abultada de Libre. Nosotros tenemos un récord histórico y sabemos, porque él me está preguntando a mí, para actualizar los que se están uniendo a Facebook en este momento, él me está preguntando a mí de que cuáles son las expectativas del Libre. Primero, en unas elecciones internas, sí, le ajusta. En unas elecciones internas, nosotros como expectativa es volver a lo que teníamos en el 2013. 600,000. 600,000 votos. Si subimos un poco, bueno, gracias a una lucha que se haga honesta y ética en estas internas, entonces deberíamos de tener como voto duro eso, entre 500 y 600,000, es voto duro. Si subimos un poco, ya es voto que nos está favoreciendo de voto independiente. Después de eso, el Partido Liberal va solo otra vez, a su cabina. El Partido Nacional va solo a su cabina. ¿Cómo vamos a controlar a la gente que no inflen en el Partido Nacional? El Partido Nacional va a salir con 1,5 millones de votos. Y el Partido Liberal, no sé cuánto, no puedo juzgarlo yo. Pero ¿quién los controla? Esos votos no se cuentan acá en el Consejo de Elecciones, se cuentan en la urna. Y cuando ya viene el Consejo de Elecciones, aquí solo ve el acta que viene de la urna. Entonces no nos engañemos, pues. Libre va a jugar honestamente y va a jugar como siempre lo ha jugado. Honestamente, para decir lo que sacó en sus elecciones internas. ¿Y eso le va a ajustar para ir solo o para ir en alianza? Esa es mi pregunta real. Bueno, para ganar Libre en unas generales
puede ganar, pero no derrotar la dictadura. Son varios elementos. Derrotar el fraude. El fraude se derrota desde la mesa, se derrota desde las filas. Después, cambiar al tirano que nos oprime. Eso es asumir el poder. Hemos ganado 2 veces y no entregan. No le entregaron a Salvador. Yo pienso que a Luis Zelaya en aquel momento, no ahora, le hubieran entregado. Él no quiso aceptar la candidatura de la oposición. No le entregaron. Búscanos en tus redes sociales. Ponemos a tu disposición nuestras plataformas digitales.